si el viejo ELN en este territorio, nacido en este territorio, se da cuenta que está equivocada, no sé quién, los nombres, supongo que es Pablito, que no es de aquí, y que lo que hicieron fue una ocupación del territorio con formas paramilitares con un solo objetivo: controlar sin diversidad, de manera totalitaria, la frontera toda, desde el Cesar hasta Arauca, con la esperanza de que en la guerra entre Musk, Trump y Maduro terminen ganando y quedándose con los campos de la hoja de coca y muy bien armados. Yo no quiero eso, eso no es nuestro camino. Y entonces yo le propongo a la población dejar el cultivo de hoja de coca. Y se van los violentos. Lo que atrae a los violentos es el cultivo de hoja de coca, no porque la mata tenga la culpa, es una mata más, incluso con un origen cultural. Bueno, a continuación ustedes van a ver también imágenes de ese Consejo de Ministros que se llevó. Ayer se llevó a cabo un Consejo de Ministros en Ocaña y hoy se llevó un Consejo de Ministros aquí en Bogotá para mirar esas medidas que se van a presentar en el Congreso y cómo se van a explicar todas estas razones para atender la crisis en el Catatumbo, obviamente con todo el gabinete del presidente Gustavo Petro, y a la expectativa de los comentarios y todo lo que pueda suceder en esta plenaria de Cámara y Senado. Y también hay que decirlo, por comunicación directa que ha dado Laura Saravia, la hasta hoy todavía encargada del DAPRE, el Departamento Administrativo de la Presidencia, sobre ese encuentro de la CELAC que fue convocado por la presidenta de Honduras y que tiene que ver con esa reunión de estados por las recientes declaratorias y por las recientes decretos que ha sacado el gobierno de Donald Trump contra los migrantes, en su mayoría de esta región o esta parte del mundo. Pero Jessica nos tiene pues varios apartes de lo que ha sucedido, sobre todo en esa plenaria de Cámara que inició en la mañana, sobre esta explicación que está dando el gobierno Petro en la plenaria de Cámara de Representantes y en la plenaria del Senado. Así es, Julián, pues Tercer Canal le hizo seguimiento a las transmisiones en vivo de estas dos cámaras, de la Cámara de Representantes y del Senado, frente al transcurso de esa exposición de motivos que hizo el gabinete de Colombia, principalmente 4 carteras que son fundamentales en la resolución de los conflictos pues entre los grupos como el ELN y las disidencias de las FARC. Así que vamos a compartir con ustedes esas declaraciones más importantes que dieron los ministros de Justicia, de Defensa, también la defensora del pueblo, el ministro del Interior Juan Fernando Cristo, sobre por qué el Congreso de la República tiene que aprobar este decreto, esta declaratoria de conmoción interior por lo sucedido en el Catatumbo. Así que escuchemos esas motivaciones y también ese contexto que da la ministra de Justicia, que si bien nosotros nos devolvemos a la memoria de lo que ha sido este conflicto, se hablaba en la opinión pública de que esta situación fue alertada por la Defensoría del Pueblo. Pues la ministra de Justicia manifestó aquí que no fue una alerta tan puntual sobre la zona del Catatumbo. Escuchémosla. Era una alerta genérica en el ámbito geográfico de advertencia de algunos de los municipios. Y me va a permitir leer de la Defensoría del Pueblo lo siguiente. La Defensoría del Pueblo emite la presente alerta temprana de inminencia ante el riesgo que se cierne para diferentes sectores poblacionales de municipios que conforman la subregión del Catatumbo. En el ámbito geográfico, 1, Río de Oro y González del departamento del Cesar y los municipios de Ocaña, El Carmen, Convención, Teorama, Ábrego y la playa de Belén. Esto implica que en este caso en particular se hablaba de una confrontación que venía sucediendo en el territorio del Catatumbo y que a raíz de esa alerta que hace la Defensoría actúan, aspecto que va a tocar el ministro de Defensa, tanto el Ejército como la Policía.
La declaratoria del estado de conmoción la pudimos verificar en 13 municipios y sobre esa base también en los resguardos indígenas Motilón Barí, Catalaura, La Gabarra, y obviamente hay una diferencia sustancial en la alerta temprana con los municipios declarados en la conmoción interior. Bueno, pero entonces, ¿qué era lo que había alertado puntualmente la Defensoría del Pueblo? Pues así respondió la defensora Iris Marín en la plenaria de la Cámara de Representantes. Veamos. Vamos a entrar más particularmente sobre la alerta del 15 de noviembre de 2024. Sigamos, por favor. Esta alerta mencionaba la presencia de 3 grupos armados en el territorio. En primer lugar, el ELN, conocemos algunas células del EPL que se estaban reacomodando para este momento y que podían crecer. Y en tercer lugar, las disidencias de las FARC del Frente 33. A diferencia de lo que se ha dicho aquí en algunas intervenciones, no es verdad que ya hubiera enfrentamientos entre el Frente 33 y el ELN. El Frente 33 y el ELN tenían un pacto de convivencia en el territorio, siendo 2 grupos separados, pacto que se rompió, que se veía venir esta tensión creciente y que se rompió el 16 de enero con los hechos que aquí todos conocemos. La alerta señalaba varios escenarios de riesgos. El primero, el rompimiento del cese al fuego. La Defensoría del Pueblo respeta la coordinación del orden público que le corresponde al señor presidente de la República y en su momento estimó conveniente romper el cese al fuego. Eso es absolutamente respetable. Al mismo tiempo era esperable que el rompimiento de un cese al fuego con el ELN generara un escalamiento de violencia de parte del ELN. Ese es el primer escenario de riesgo. El segundo, las tensiones que ya mencioné entre el Frente 33 y el ELN. Y el tercero, que también mencioné y que ha pasado a ser marginal en la situación actual, es el reacomodo de algunas células del EPL. La población en riesgo, según esta alerta, eran niñas, niños, adolescentes. La alerta sí señala directamente riesgos sobre líderes sociales, sobre firmantes de paz, sobre docentes que fueron los primeros que quedaron confinados y luego salieron desplazados, campesinos y campesinas, misión médica, comerciantes y transportadores. Bueno, esto fue lo dicho por la defensora del pueblo Iris Marín. Lo que les digo aquí fue todo el gabinete del gobierno del presidente Gustavo Petro, y uno de los más esperados era el ministro de Defensa Iván Velázquez, quien pues hizo énfasis en esa expansión que ha tenido el Ejército de Liberación Nacional durante pues los últimos meses, y por supuesto las repercusiones que tienen los hechos por este grupo al margen de la ley. Veamos lo dicho por el ministro de Defensa Iván Velázquez. ¿Y por qué necesitamos incrementar estas capacidades, particularmente en la región del Catatumbo? Primero, durante el anterior gobierno, el ELN creció en norte de Santander en un 27.98%, pasando de 1.583 integrantes a 2026, 443 más. Claro que durante este gobierno también ha habido un incremento, y es un aumento que se ha registrado en un 5.6%, 115 hombres adicionales en este periodo de gobierno. Pero en segundo lugar, porque la región del Catatumbo ha sido marcada por alianzas temporales entre grupos armados ilegales que se disputan el control territorial, lo que además incluye el control social de la población y el control de las economías ilícitas.
Bueno, pues el ministro de Defensa reconoce que hay un fortalecimiento inminente del Ejército de Liberación Nacional, ELN. Entonces, ¿qué hacer? ¿Por qué esta declaratoria de conmoción es tan importante? Pues el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, manifestó esas razones también más contundentes y claves en el manejo de una crisis como esta, que es el factor económico, además de las fuerzas vivas. Escuchemos lo que dijo Juan Fernando Cristo. No hay manera, y el gobierno lo quiere decir con absoluta claridad y contundencia, no hay manera con las facultades ordinarias que tiene hoy el gobierno, por razones de medidas de seguridad, por razones de medidas humanitarias, por razones presupuestales, hay que decirlas. El gobierno no tiene hoy la capacidad ordinaria presupuestal para asumir esta crisis. No hay manera de enfrentar esta crisis con los presupuestos ordinarios, con las medidas ordinarias, y se requiere entonces acudir al mecanismo de la conmoción interior. Y el gobierno alcanzó a contemplar también la declaratoria de la emergencia económica, social y ambiental en la región. Y después de evaluar con juicio y apego a la Constitución, a la ley y a la jurisprudencia de la Corte, decidió que no se podía decretar la emergencia económica y social sobre la base de un mismo hecho que estaba conmocionando a la región del Catatumbo. Bueno, ahí ustedes pudieron escuchar al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien pues habla precisamente de que esto no solo se puede ir acompañado con esta declaratoria de conmoción interior o esa de pensamiento, pues porque quedó en una idea de declarar también la emergencia económica, sino que también tiene que ir de la mano con ciertas medidas que pues aseguren ese dinero para atender esta emergencia. Algo a lo que se refirió específicamente la viceministra de Hacienda, Juanita Villaveses, quien confirmó que los juegos de azar y las exportaciones de petróleo y carbón van a tener nuevos aranceles aquí en Colombia, nuevos impuestos, nuevos tributos. Veamos lo dicho por la viceministra de Hacienda. En este sentido, se establecieron unas medidas tributarias que buscan el recaudo de un poco más de 1 billón de pesos por 90 días para poder hacer la atención de lo que se requiere en este momento. Los recursos que se lleguen a recaudar se utilizarán única y exclusivamente para la atención de la conmoción interior. Y para dar una claridad sobre estas medidas, entonces son 3 medidas tributarias que en total recaudarían, como ya lo mencioné, 1.063 billones, de los cuales una es IVA a los juegos de suerte de azar, que recaudaría alrededor de 519.000 millones, una contribución especial de exportaciones del sector de extracción de petróleo crudo y carbón del 1%, que recaudaría alrededor de 214.000 millones, y un impuesto de timbre de 1% que recaudaría alrededor de 330.000 millones, que en esto, insisto, son por los 90 días del estado de conmoción. Esos serían los datos desde el Ministerio de Hacienda. Muchísimas. Bueno, como les decimos, estas dos plenarias siguen en este momento en directo aquí en el Tercer Canal. Ustedes pueden ver en nuestras transmisiones alternas cómo se viene evolucionando esta sesión especial, la primera del año del Congreso de la República, tanto de Senado como de Cámara, y donde pues estos diferentes miembros del gabinete han expuesto esas medidas, esos decretos y esas razones para atender la emergencia en el Catatumbo con este estado de conmoción. Y por supuesto las medidas como esa recolección a través de los juegos de azar y el impuesto al petróleo y al carbón. Queremos agradecerles a todas las personas que siguen conectadas con el Tercer Canal, decirles que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales, que por supuesto si quieren hacerlo pueden hacer sus donaciones a través de la línea Nequi y Daviplata. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro Nequi Daviplata 310-779-3518.
se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá, por favor. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el Tercer Canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?